Bien, mis hermanos, les saludo nuevamente a los hermanitos que se han ido sumando aquí al Zoom. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy, mis hermanos, es viernes 29 de mayo, viernes 29 de mayo, y allí está el título para hoy, mis hermanos. Como siempre, les pido si es que lo pueden leer para saber que están allí escuchándome, que se ve la pantalla. Para estudiar y meditar. Muchas gracias, mi hermanita. Para estudiar y meditar, dice allí, ¿cierto? Como siempre, mis hermanos, recordar que hoy hacemos un repaso de todo lo que hemos estudiado en la semana y bueno, vienen algunas preguntas para pensar, para reflexionar, mis hermanos, para meditar en ellas y ojalá, ¿cierto? Entre todos poder ir contestando para así enriquecer más el estudio de su palabra. Vamos, mis hermanos, entonces, con el comentario, dice así. No debería sorprendernos que el tema de la ley sea a menudo tan tergiversado y mal interpretado, ya que el gran desafío de Satanás contra Dios giró precisamente en torno a la ley divina. Recordar, cierto, que el enemigo nos decía que Dios era un Dios injusto. O sea, esto es lo que hemos aprendido, ¿cierto? De que Satanás se revela porque él quiere hacer su voluntad y porque quiere ser tan igual o superior a Dios, ¿cierto? Entonces él empieza a tergiversar las cosas aquí, empieza a hablar en contra de la ley de manera de conseguir adeptos, ¿ah? De conseguir otros ángeles que se uniesen en esta rebelión que él estaba teniendo. Entonces, hermanos, es un tema que en el mundo lo vemos que siempre se está tergiversando, siempre se está hablando de que la ley es para los judíos, de que la ley ya no está vigente, que fue clavada en la cruz, porque sacan de contexto los versículos que hay hablando al respecto. Y claramente vemos que la gente no quiere, ni entiende, ni guarda la ley, porque muchas veces no le conviene. Lamentablemente, cuando hay un pecado acariciado en nuestras vidas, nos vamos alejando de Dios. El miedo, la vergüenza, ¿cierto? Y el deseo y el anhelo, la concupiscencia que dice la palabra, nos hacen alejarnos de Dios. Entonces, esto es lo que le agrada al enemigo, ¿ya? Que se pueda tergiversar y que la gente eh, crea lo que quiera creer. Hablamos de que la ley es amor porque refleja el carácter de Dios. Entonces el enemigo nos dice, oye, ok, amor. Y nos dice, el amor es amor. Entonces ahora podemos hacer lo que queramos porque en el nombre del amor se puede hacer cualquier cosa, pero no es así. Y lo hemos aprendido, ¿cierto? A repasar cada uno de los mandamientos. Si bien es cierto, hay estatutos, hay mandatos que no están escritos así literalmente en los 10 mandamientos, sabemos que hay cosas que no debemos hacer, que están escritas en la palabra del Señor. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hablamos de esto de que el amor es amor, sabemos que no es así, o sea, no justifica el hecho de que yo ame a una persona que está casada, porque es amor, no justifica que yo ame a una persona de mi mismo sexo, porque es amor. No es así. La palabra no puede torcerse, ¿sí? ¿Algún comentario, mis hermanos? Bien, continuamos. Dice que en la Bien, época hermanita. de hermanito Marcelino, por favor. Buenos días, hermanita. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de orden, es un Dios donde mora la paz, donde eh, especialmente el orden. Eh, la Biblia dice, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada es como usted encuentras un lugar, visitas, encuentra un lugar, todas las cosas están en el suelo, los zapatos, medias, una corbata en el suelo, todo está en el suelo. Desorden, la cama está sin tenderlo, todo está en desorden, las cosas de la cocina en el suelo, eh, pero comparas con otra casa, pero cada cosa en su lugar y cada lugar con su cosa. El altar del Señor, la Biblia, el himnario, el folleto de la lección, lindo, ordenadito, el piso brillando, hermosísimo. Entonces uno se da cuenta, por sus frutos los conoceréis. Dios es un orden, le gusta el orden. Por ejemplo, compara la iglesia con nuestro cuerpo, el ser humano, nuestro cuerpo. Dios no ha puesto nuestros ojos en los pies, no. Lo puso allá arriba de donde podamos divisar las cosas. Y nuestra cabecita no está como un muñeco que no da vueltas. El cuello puede darse vuelta hasta una determinada, hasta el determinado lugar donde podamos divisarlo bien, correctamente. Y si queremos mirar hacia atrás, nuestro piecito nos ayuda y damos la vuelta y miramos. Entonces Dios puso todas las cosas en su lugar. El corazón tiene que estar en ese lugar, allí está. Y todos los seres humanos nacen siempre con el corazón allí mismo. Entonces Dios es un Dios de orden y su ley es una muestra de su carácter. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a los principios que Dios dejó para que el mundo se rija de esas normas, de esas leyes, de esos mandamientos. Ya hemos dicho que la ley no tiene función salvífica, no nos salva guardar la ley. Porque si así fuera, entonces en vano vino Cristo a morir. Ya había un camino para retornar al cielo guardando mandamientos. El que piensa guardar los mandamientos para ser salvo es un legalista. Y ningún legalista entrará en el reino de los cielos. Al, al cielo entran los que son los que aceptaron a Jesús como su Salvador y Cristo le regala la salvación. Nadie merece, es por gracia, para que nadie se gloríe, no son por obras, no son por guardar algún mandamiento. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si quieres salvarte, guarda los mandamientos. No, dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquella persona que ama a su Dios es salvo, entonces automáticamente es obediente a hacer la voluntad de Dios. Entonces está muy clarito el Evangelio de Cristo cuando enseñó, no solamente hablando, sino haciendo, obedeció. Eso, hermana. Amén, hermanito Marcelino, así es. Y bueno, y aquí nos lo deja más claro en el versículo que sigue, ¿cierto? Dice que en la época de Jesús algunos pensaban que él había venido a suprimir la ley. Y bueno, no solamente en la época de Jesús, mis hermanos, sino que en esta época nosotros vemos, como decíamos, de que mucha gente dice, no, pero si ahí dice que los mandamientos fueron crucificados, ¿cierto? Y sacan de contexto lo que dice el versículo allí. Pero Jesús nos lo deja claro. O sea, nosotros podemos sacar de contexto un versículo sin leer otro que, que o sea, que lo explica mejor. No deberíamos, no debería ser así, porque es por eso, mi hermano, existen tantas religiones, porque se sacan de contexto muchos versículos
y de ahí viene, ¿cierto?, una doctrina y se arma una iglesia. Dice aquí que en la época de Jesús algunos pensaban que él había venido a suprimir la ley, pero eso no podía estar más lejos de la verdad, ¿ya? Porque Jesús profundizaba en lo que realmente era la esencia de la ley. Cuando él sanaba el sábado, él estaba diciendo el amor es lo más importante. O sea, a mí me está permitido amar en todo tiempo, aunque sea sábado. Si yo veo que mi hermano está en alguna dificultad y necesita de mi ayuda, aunque eso involucre tener que ir a comprarle alimentos en día sábado porque no tiene qué comer, ¿ah? Yo voy a ir o porque le tengo que ir a comprar un medicamento, ¿cierto? O lo tengo que trasladar de un lugar a otro. Debo hacerlo porque es cierto, porque estoy demostrando mi amor por Dios y por mis semejantes, por mi hermano o por la persona, bueno, con las personas con las que compartimos. Entonces dice que con su obediencia perfecta a la ley, en Mateo 5 17 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A eso vino él, a cumplir, ¿ya? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, ¿qué más claro? Alguien dice por ahí, más claro echarle agua. Clarísimo. Él no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, él vino a cumplirla. Él nos viene a demostrar cómo se guarda la ley, porque hasta entonces había sido solamente legalismo, una religión superficial. No había amor hacia el prójimo, no había amor en las cosas que se hacían, incluso los sacrificios. Ya no había sentimiento de culpa, ya no había ese sentimiento de arrepentimiento por los pecados, sino que ya se llevaba el corderito y porque el corderito pagaba por mí. Entonces, se tergiversaba lo que realmente quería el Señor cuando nos dice que guardemos un mandamiento. ¿Algún comentario? Avanzamos entonces, dice que Jesús iluminó el hermoso carácter divino y nos mostró cómo es Dios. Claro, porque antes, al ser un Dios o legalista, ¿cierto? Se le vuelve tirano. En cambio, aquí Jesús nos demuestra de que Dios es amor y la ley es la ley del amor. Avanzamos y dice, solamente podía esperar que realizara el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. Perdón, solamente podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. La única forma de poder hacer la voluntad de Dios era, ¿cierto? Guardando la palabra de Dios. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que dio a Israel fuerza durante el reinado de David y los primeros años de Salomón, porque ahí estaba David, ¿cierto? Hablándoles de la ley de Dios, del amor de Dios. Cuando ellos tuvieron buenos reyes que siguieron a Dios, el pueblo también siguió a Dios. Pero cuando eran malos reyes, el pueblo se descarriaba. Dice aquí que fue por la fe en la palabra viviente, como se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías. ¿Ah? Y así vemos en Josías, me parece que era el que encontraron en los rollos de la escritura en el templo y se los llevaron. Él rasgó vestidos, ¿cierto? Porque vio la maldad del pueblo y lee la palabra de Dios delante de todos, ¿cierto? Para que todos se vuelvan a Dios. Es la transformación que produce la palabra viva. Dice ya esas mismas escrituras de verdad, la herencia más preciosa de Israel, apelaba Jeremías en sus esfuerzos de reforma. Es decir, la palabra era la única, ¿cierto?, que podía transformar el corazón de las personas. Y el llamado es a volverse a la palabra de Dios,
para tener esta transformación, aceptar lo que dice allí la palabra, con todo, con todo, con todo, no lo que a mí me conviene más, lo que me conviene menos, sacarlo para un lado, no, con todo lo que dice la palabra del Señor, aceptarla tal cual es para mi vida, porque ella es la que me guía, ella es mi GPS, ¿ah? En este camino a la santidad. Y aquí están, mis hermanos, las preguntas para dialogar. Así que vamos a compartir, mis hermanos, por favor, prendan sus micrófonos y hagan sus comentarios respecto a las preguntas que se hacen aquí. ¿Cómo ve el pecado la cultura popular? ¿Cómo debe responder nuestra iglesia? A ver, mis hermanos, ¿habrá alguien que quiera contestar esta pregunta? ¿Cómo ve el pecado la cultura popular? ¿Cómo debe responder nuestra iglesia? Prenda su micrófono, hermanito, haga su comentario. Hermanos, lo hablábamos, lo mencionábamos hace un momento de que la cultura popular el día de hoy ve y llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así, a ese punto se ha tergiversado la palabra de Dios, hasta ese punto se ha tergiversado lo que es bueno, lo que es malo, llamándolo a uno lo opuesto de lo otro. Es decir, o sea, haciendo, convirtiendo, como dije antes, lo bueno en malo y lo malo en bueno. Entonces, ¿cómo debería responder nuestra iglesia con eso? Nosotros dice que somos eh, guardadores de la palabra de Dios, somos, ay, ¿cómo era la palabra? No sé si está por ahí mi hermano Marcelino que me pueda ayudar. Reformadores de portillos, restauradores de portillos, ¿cierto? Reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque el mandamiento fue torcido, la palabra fue torcida. Entonces debemos guiar a las personas, ¿cierto? A dónde está la verdad. Ese es el deber de la iglesia, llevarlos a Cristo primeramente, ¿cierto? A su palabra, para que sean transformadas sus vidas, para que por el Espíritu Santo sean transformadas sus vidas. Y con amor, mis hermanos, sin hacer prejuicio de nadie, con amor para aquellos que están perdidos en este mundo. Mis hermanos, cuando nosotros vemos a alguien que está fuera de la iglesia, debemos sentir misericordia porque están perdidos. Bueno, a veces Eh, nosotros mismos podemos estar perdidos dentro de la iglesia. Entonces debemos actuar con misericordia con aquellos hermanos que a lo mejor en algún momento hemos caído, ¿ah? O con aquellos hermanos que están equivocados, no tirando piedras, ¿cierto? Porque el Señor nos llama a actuar con firmeza, sí, es cierto, pero también con amor. ¿Algún comentario, mis hermanos? Prendan su micrófono. sí, hermanita, ¿se me escucha? Sí, mi hermanita, sí. ¿Cómo está? Buenos días. Hermana, algo que desde mi experiencia, ¿no? Y me chocó mucho. Estábamos hablando de las creencias y de la Biblia, porque en mi familia no hay nadie que sea adventista y uno de ellos respondió medio molesto que tú solamente hablas de la Biblia. O sea, mira el nivel de, como dicen, por falta de conocimiento, ¿no? Se perderá mi pueblo, porque es una persona que estudia, que es muy cristiana y todo ello, pero le incomodó bastante que solamente yo me sustente en la Biblia, que hay tantos escritos que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, para poder responder a eso uno tiene que estar muy bien preparado con la Biblia, porque ¿cómo le dices a ese hermano que la palabra de Dios es la Biblia y no puede ponerla por debajo de la palabra de los hombres, ¿no? Eso, hermano. Entonces, es bien dura la batalla afuera. Amén, sí, mi hermanita. Y bueno, nuestros peores enemigos, entre comillas, ¿cierto? Aquellas personas que más nos atacan, por lo general son de nuestra familia, ¿ah? Que nos llaman a veces fanáticos, a veces
como tanto, como tanto la iglesia, o sea, ya anda, reza un rato, pero estás todo el día hablando de esas cosas. Entonces les molesta. Y yo, ¿sabes lo que entendí, mi hermano? Bueno, no es que lo cuente con orgullo, ¿ya? Pero siempre cuento mi experiencia cuando yo me enfié y yo sentía, cuando alguien me hablaba, sentía incomodidad porque yo no, a lo mejor no quería escuchar de Dios. Y eso es lo que siente la gente del mundo cuando está frío, cuando está apartado o cuando está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, nosotros ya el sábado veíamos tele, así, hacíamos cosas que a lo mejor no debíamos hacer. Entonces, cuando escuchar hablar de Dios es volver a lo que tú ya sabes que no debes hacer, es volver a entender y recordar las cosas que a Dios sí le agradan y las cosas que no. Entonces uno como está frío el corazón, y no quiere escuchar, es molesto. Y de repente cambiaba el tema de conversación o no decía nada, simplemente me hacía la loca. ¿Ah? Pero hermanos, estando dentro de la iglesia también se enfría el corazón muchas veces. Es por eso que debemos buscar al Señor todos los días, todos los días. Usted se empieza a apartar un poco, o sea, ya ora un día, pero después pasa un día y no ora, y después se va acostumbrando y se van haciendo más días, hasta que llega un momento en que usted ya no ora, a menos que pase algo, ¿cierto? Que lo haga volver en sí a este joven que él vivió y despilfarró sus cosas, ¿cierto? El, el hijo pródigo despilfarró todo hasta que llegó un momento en que eh, tus ojos se volvieron al padre porque ya no tenía más solución o no tenía solución el problema que él tenía. En mi caso, la enfermedad de mi hermana a mí me tocó muchísimo. Cuando ella tuvo COVID, estuvo a punto de morir y yo pensaba, Señor, si yo muriera en este entonces, o sea, si yo me contagiara de COVID, porque en ese momento todo el mundo estaba con el terror del COVID, yo decía, voy a morir y ¿qué van a ver mis ojos en la resurrección? Voy a resultar la primera muerte, o sea, la primera resurrección, la de los salvos, o la otra que es de condenación eterna. Y de verdad el Señor tocó mi corazón. Pero hermanos, cuando uno está afuera, no quiere escuchar, no quiere saber, pero tiene que pasar algo en tu vida para que puedas reaccionar, para que puedas volver en ti. No siempre pasa. Hay muchas personas que están tan lejos que no quieren nada, 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 nada. Pero ese es el problema de, de empezar a relativizar la verdad de Dios, de relativizar de que no todo es tan malo, y cuando empiezas a hacer eso, caes en un pozo profundo. Entonces, ¿cómo debemos responder, mis hermanos, como iglesia? Con amor, con oración por las personas. ¿Alguien más desea comentar? Hermanita, buenos días. Sí, mi hermana, por favor. Buenos días, todo el grupo. Hay algunos versículos que nos puede ayudar a entender, a comprender, ¿no? Cómo ve el pecado, la cultura popular, ¿no? La cultura actual suele considerar que algo es malo solo si perjudica a otra persona. Se enfatiza mucho la libertad personal y los deseos individuales, ¿no? Por eso, algunas conductas que la Biblia llama pecado pueden ser vistas como normales o aceptables. Acá en Proverbios podemos leer 14:12, en donde nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cómo debe ver el pecado la iglesia, no? La iglesia debe ver el pecado como Dios lo ve,
una rebelión contra su voluntad y su ley. También podemos ver en Primera de Juan 3:4, donde nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado no es solo someter malas acciones visibles, también incluye pensamientos, actitudes y deseos contrarios a Dios. En Mateo 5:28 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? La cultura suele preguntar, eh, ¿me hace feliz? La Biblia pregunta, ¿agrada a Dios? La cultura suele minimizar el pecado. La iglesia fiel debe llamar pecado a lo que Dios llama pecado, pero también mostrar el amor y la gracia de Cristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. El propósito de reconocer el pecado no es condenarnos, sino llevarnos al arrepentimiento, a la salvación en Jesucristo. Él perdona y transforma a quienes vienen a Él con un corazón sincero. Amén, hermanita. Amén, mi hermanita. Ahí esos versículos nos ayudan a entender mucho mejor, ¿cierto? Lo que se pregunta aquí. Vamos a avanzar, mis hermanitos, a la siguiente pregunta ahora. Y dice, ¿has visto alguna vez de primera mano cómo el pecador destruye las relaciones con Dios y con los demás? ¿Has visto alguna vez de primera mano cómo el pecado destruye las relaciones con Dios y con los demás? Em, por lo general, cuando, eh, cuando pensamos en, en este tipo de pecado que destruye las relaciones con Dios y con los demás, hablamos de pecados mm, más grandes, ¿cierto? Porque afectan a los demás. Hablaba nuestra hermana de que había pecados, ¿cierto? O sea, nosotros hablábamos de pecados eh, contra los demás, pero está el pecado contra nosotros mismos, ¿cierto? Que era lo que mencionaba nuestra hermana antes. Este pecado que destruye las relaciones de los demás, mi hermano, por ejemplo, el pecado del adulterio, ¿ah? Que destruye nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿cierto? Y con Dios, porque estamos faltando al mandamiento. ¿Ah? Eh, creo que lo hemos visto en algún momento en personas que de repente han sido luces en la iglesia y han caído en estas faltas, ¿cierto? Y vemos como el matrimonio se destruye. Vemos nosotros, tenemos de cerca un caso, en el caso en que ella sigue con sus hijos, ¿cierto? Aunque él los ve, pero él ya tiene otra pareja. eh, y es complicado porque hay sufrimiento para los hijos, hay sufrimiento para el esposo o la esposa del el cual fue el que sufrió el adulterio. Entonces, eh, vemos cómo el pecado destruye, cuando hay soberbia en el corazón. eh, Conozco a una familia de que ellos cuando se enojaban, de repente por años no se hablaban por años. Entonces, el pecado, eso es lo que hace en la vida, ¿sí? Destruye las relaciones y especialmente, ¿cierto? Nuestra relación con Dios, pero hermano, nunca es tarde para volver con Dios. Con las personas a lo mejor no siempre vamos a poder
solucionar los problemas porque eh, depende de la persona, ¿ah? Si estamos hablando de una persona que no conoce a Dios, a lo mejor no nos va a perdonar. Pero si hablamos de una persona que ama a Dios, lo más probable es que sí, pero es tan relativo esto de que cuando uno hace daño a alguien, esa persona vuelva a tener el mismo cariño por nosotros después, o vuelva a tener una misma relación con esa persona. No sé si alguien quiere responder esta pregunta, hermanito. Hermanita, el Mani, pecado destruye ¿sí? nuestra relación con Dios y también daña nuestra relación con los demás, ¿no? El pecado nos separa de Dios. Cuando pecamos y no queremos arrepentirnos, levantamos una barrera entre nosotros y Dios. Pero acá nos dice en Isaías 59:2 nos dice, vuestras barreras, vuestras iniquidades, perdón, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Desde el principio, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, sintieron miedo y se escondieron de Dios. El pecado daña las relaciones con los demás. El egoísmo, la mentira, el orgullo, la envidia, la ira y la falta de perdón causan conflictos entre familiares, amigos y hermanos en la fe, ¿no? Hay hermanos que eh, sienten, no quieren perdonarse entre hermanos, ¿no? No quieren arreglar algún conflicto, alguna situación, ¿no? Entonces, ¿de dónde, por ejemplo, vienen las guerras y los pleitos, ¿no? Entre vosotros? No es de vuestras pasiones, nos dice en Santiago 4:1. Muchas familias, amistades y matrimonios, como usted dice, ¿no? Sufren porque el pecado hiere la confianza y el amor. Cristo restaura lo que el pecado destruye. Dios no quiere dejarnos separados de Él. Por medio de Jesucristo podemos recibir perdón y reconciliación. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cada pecado, por pequeño que parezca, afecta nuestra comunión con Dios y nuestra relación con otras personas. Por eso necesitamos buscar diariamente a Cristo, pedir perdón, permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. En Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén, hermanita, amén. Amén, hermanita. Muchísimas gracias nuevamente porque esos versículos nos ayudan a entender mejor, ¿cierto? Y a responder estas preguntas. Vamos a ir con las siguientes preguntas porque tenemos que ir después a lo que nos presenta el hermano Sergio Fustero en el PowerPoint. La otra pregunta dice, ¿ha resultado fácil o difícil para ti obedecer la ley de Dios? ¿Qué factores han contribuido a ello? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Hermana Mónica, Hermano Marcelino. para todo ser humano, el obedecer la ley le es difícil. Hasta como la gente dice es imposible. Pero los que están en Cristo, como Pablo afirma en Filipenses 4, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo se puede todo. Y Jesús dijo de otra manera, sin mí nada podréis hacer, que es lo mismo. Todo podemos con Jesús, pero sin Jesús nada podemos hacer. Y el secreto que nos da el Señor Jesús es que estar unidos a Cristo, así como el pámpano está unido al tronco de la vid. Entonces vamos a dar frutos sin esforzarse automáticamente.
pero hay algunas cosas que a veces nosotros descuidamos. ¿Cuál es lo que descuidamos? La oración y el estudio de la palabra de Dios. Qué bonito el pastor, el anciano, hermano que sale adelante y dice, ¿cómo están, hermanos? Dice, agradecidos a Dios y comprometidos con Él por siempre. Todo el pueblo responde, el diablo tiembla. El jefe del hogar dice, vamos a orar. Oración nuestra, toda la familia grita, nuestra fuerza. Y todos los demonios salen corriendo porque van a levantar el nombre de Cristo para glorificarlo, honrarlo en ese hogar. Orar y siempre orar. Entonces el obedecer los mandamientos de Dios será simplemente por, ¿cómo se puede decir? Estás entendido, sobreentendido y se va a hacerse con naturalidad. Así como la manzana siempre va a dar manzanas sin esforzarse. Nunca vas a recoger limón de los manzanos o de los paltos vas a querer recoger una naranja. No, no es así, nunca es así. Entonces, cuando nosotros oramos y estudiamos la palabra de Dios, inevitablemente vamos a ser obedientes a los mandamientos de Dios. Pero si no oramos, no estudiamos la palabra, ¿cómo? Por ventura, ¿cómo vamos a obedecer los santos principios de Dios? No podemos. Eso, hermana. Amén, hermano Marcelino, justamente, y tiene mucha razón en lo que decía. Es que en la medida en que nosotros estamos cerquita de Dios, es fácil obedecer porque justamente allí está el Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, es más difícil obedecer la ley de Dios. Por vergüenza, por miedo, ya uno se aleja de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué factores contribuyen a que sea más fácil? Justamente lo que usted dice, la oración, el estudio de la palabra, buscar estar cerquita, pegadito allí en el pampa, ¿no es cierto? Para que, o sea, en la vid, para que no nos sequemos. Muchas gracias, mi hermano Marcelino. Y la última, no, todavía faltan más preguntas. Dice, en qué confiarás cuando todos tus pecados sean llevados ante el santo perfecto Dios en ocasión del juicio? ¿En tu cumplimiento de la ley o en la perfecta justicia de Jesús como tu sustituto y representante? ¿En qué confiarás cuando todos tus pecados sean llevados ante el santo perfecto Dios en ocasión del juicio? ¿En tu cumplimiento de la ley o en la perfecta justicia de Jesús como tu sustituto y representante? ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? Hermana Mónica, Hermano Marcelino, disculpe que le interrumpa. no me Eh, interrumpe, mi hermano, dele, usted contribuye. dice, en la perfecta obediencia de Cristo. En el santuario vemos el plan de redención. Cristo, antes de entrar al santuario, vive 3 años y medio en nuestra población, en nuestras carpas. Vivió una vida santa, una vida ejemplar, una vida sin tacha. Incluso dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado a mí? Atrévase. Y nadie pudo levantar la mano. Y y esa justicia que tejió un manto limpio y blanco y puro, nos lo regala a todos nosotros, los que creemos en Él y aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, nos la regala ese manto de justicia. Solamente después de 3 años y medio entra al lugar, al santuario, muere en la cruz. Al entrar al santuario, está saliendo porque Cristo fue crucificado fuera de la ciudad. Es otro tema, claro, pero entra al santuario y recorre 7 pasos hasta llegar al Shekinah, donde está el Padre, a reconciliarnos. Y en 1844 se produce esa en nuestra historia humana, cuando empieza
ofrecer los beneficios de su muerte en la cruz en favor nuestro. En la cruz, Jesús muere en lugar nuestro, pero Él es como darnos una visa, un pasaje de ir al cielo, pero tenemos que aceptarlo. El que no lo acepta no puede obligar a Dios a entrar al cielo. Es por gracia, es un regalo de Dios. Está allí y lo podemos tomar todos, absolutamente todos, si lo creemos y lo obedecemos. Entonces es por gracia, nadie merece, es por misericordia, no es por obras. Entonces es muy clarito todo lo que recorrió en los 7 pasos que da Jesús en su santuario, en el santuario que en esta tierra se construyó. Entonces entendemos el plan de redención. Eso, hermana. Ya, gracias, hermano Marcelino. Eh, Hermano Marcelino, ¿puede contestar usted la próxima pregunta, por favor? Le pido un segundito, tengo que ausentarme un segundito, por favor, ¿podría? Ahí dice, lee Proverbios 24, 3, 13 y 14. ¿Cómo puede afectar el conocimiento o la falta de él, la relación de alguien con Dios? Por favor, mis hermanos, me tengo que ausentar un segundito, por favor, si es que pudieran contestar. Hermanita, Bien, hermanita. antes de que lea, hermanito, quisiera acotar algo más. Cuando nuestros pecados sean llevados ante el tribunal de Dios, no debemos confiar en nuestras propias obras, méritos o bondad, sino en Jesucristo y en su gracia. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna persona puede presentarse delante de Dios diciendo que nunca pecó. También nos dice acá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nuestra esperanza está en Jesús, en que Jesús murió por nuestros pecados y que nuestro abogado es nuestro abogado ante el Padre, ¿no? Entonces acá en Primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También confiamos en su promesa de perdonar a quienes se arrepienten y confiesan sus pecados. También este versículo nos puede ayudar a entender, ¿no? En Primera de Juan 1:9 dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando llegue el día del juicio, la pregunta no será cuánto hicimos por nosotros mismos, sino si hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos permitido que Él transforme nuestra vida. Nuestra confianza debe estar en su sacrificio, su justicia y su misericordia. También ahora podemos leer Romanos 8:1, donde nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, ¿no? Podemos decir con humildad, Señor, no confío en mis méritos, sino en la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Amén, hermanito. Amén, hermanito. Continúe, hermanito Marcelino. Bien, antes que regrese nuestra hermana Mónica, nos dejó un texto para leer, en Proverbios 24, 3 primero, ¿no es cierto? 24, 3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, la sabiduría siempre viene de Dios. Los seres humanos no tenemos sabiduría. Simplemente aceptamos lo que Dios nos regala, entonces somos sabios, no por
por lo que tenemos algo inherente en nosotros, sino porque recibimos esa sabiduría que viene de Dios. Entonces, al edificar la casa, primero hay que poner los cimientos correctamente, nivelarlo bien, luego hacer, y viene el techado, culminamos la casa. Pero esa sabiduría viene de Dios, no de los hombres. Inclusive para erigir el santuario, Dios llenó, el Espíritu Santo llenó de sabiduría a un hombre, me olvidé su nombre, quién era, pero viene de Dios, el Espíritu de Dios le da sabiduría, conocimiento en todas las artes de poder vaciar el bronce, el oro, la plata, todo viene de Dios para hacer el santuario de Dios. Igualmente, para hacer una casita correcta, la sabiduría viene de Dios. Luego dice capítulo 24, versículos 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. En otra parte dice, fueron halladas tu palabra y yo las comí, y me fue a mi paladar dulce como la miel. Qué hermosa es la palabra de Dios comparada con la miel. Si hay alguna cosa dulce, es la miel. Y, y es un alimento completo también la miel. Por lo tanto, al estudiar la palabra de Dios, después de orar, por supuesto, vamos a llenarnos de sabiduría. Cuando nosotros nos llenamos de sabiduría, justamente al dedicar la primera hora de cada día para abrir la palabra de Dios y será como la miel a nuestra boca y a nuestro paladar, entenderemos porque el mismo espíritu que inspiró a los profetas nos ayudan a entender y podamos nosotros libremente actuar con alegría, salir a trabajar todo lo que tenemos que hacer. Entonces viene la tercera cosa que no debemos olvidar, compartir lo que aprendimos con otras personas. Primero era orar, luego era estudiar y compartir la palabra de Dios. Hermana Mónica, ¿puede continuar? Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, leíamos acerca de eso, mis hermanos, cómo puede afectar el conocimiento o la falta de él, la relación de alguien con Dios, y ya allí usted lo comentaba. Y bueno, lo vemos también, ¿cierto?, en el ejemplo de Adán, que no era falta de conocimiento, allí era otra cosa, así que mejor no voy a compararlo con él. Pero dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Hermano, que es importante conocer a nuestro Dios, conocer no solamente el amor de Dios, porque en mucha fe se prioriza, ¿cierto? Eso, el amor de Dios, pero también, mis hermanos, tenemos que priorizar la obediencia, no una, eh, ¿cómo se llama? Nosotros debemos tener inteligencia, ¿cierto? Para entender la palabra de Dios, pero también para ponerla en obra y práctica. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en esto, mis hermanos, a que podamos poner en obra y práctica lo que el Señor nos enseña cada día. Aquí estamos aprendiendo, estamos en una escuela. Y cierto, esto lo vamos a poder poner en obra y práctica en algún momento, ¿sí? En resumen, dice aquí, nuestra vida está infectada por el pecado. Así es, el pecado es un bicho que entró a este mundo porque Dios lo había hecho perfecto, ¿cierto? Pero esto nos separa de Dios, mis hermanos. Nos separa, como decíamos, por miedo, por vergüenza o simplemente por orgullo, ¿ah? Nos separa de Dios. Sin embargo, Dios nos invita a conocerlo y amarlo con toda nuestra mente, corazón y fuerzas. Si lo hacemos naturalmente, amaremos más a Dios y a los demás. Así, y es que eso es lo que hace el amor, nos ayuda a amar a los demás. Ese amor está plasmado en la ley de Dios que fue dada para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Esto es la ley, ¿cierto? Para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean.
La ley de Dios es un hermoso reflejo de su carácter. Cuando entendemos su ley, nuestra relación con Él se desarrolla. Lamentablemente, el nombre o el título de ley está, al tiro se interpreta como algo malo, algo que me impide hacer algo que yo quiero hacer. La ley me libra de darme un golpe, me libra de caer, me libra de tener un choque si tengo un accidente, ¿cierto? Pero tengo que obedecerla. Mis hermanos, vamos a ir entonces ahora al repaso del libro, el libro de el hermano Fustero, el libro, digo yo, no, la presentación que hace nuestro hermano Sergio Fustero. Me van a ver un segundito para ponerla aquí. Él hace un resumen de todo, el- de toda la semana. Así que aquí vamos a entrar ya en el contexto de lo que él hizo para esta semana. Ya, allí está el título de la lección. Me dan un segundito, mis hermanos. Un segundito. Ahí dice, el pecado, el evangelio y la ley. ¿Cierto? Decíamos que el pecado es infracción a la ley. ¿Ya? La ley es la que me muestra mi pecado, me muestra lo perdido que estoy. ¿Ah? Pero el Evangelio me da la solución, me muestra a Cristo como mi Salvador. Eso es lo que habíamos hablado la semana pasada respecto a este título. Y el versículo de memoria para esta semana está en el libro de Salmos, capítulo 119, versículos del 93 al 94, y dice así: Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Los mandamientos del Señor, ¿cierto? Son los que nos vivifican. Estábamos muertos a nuestros pecados, pero ahora tengo vida. ¿Ah? Vivo porque estoy en la palabra del Señor. Pertenecemos a Dios y Él puede salvarnos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque buscamos sus mandamientos, buscamos hacer su voluntad y no solamente la buscamos para entenderla, para aprenderla, sino que también para ponerla en obra y práctica. Porque cuando hacemos esto, allí está la palabra nuevamente, somos vivificados. Continuamos y dice así: lo aceptemos o no, el pecado es un problema que nos afecta a todos. O sea, nadie puede decir, yo nunca he pecado, yo no peco, yo no hago esto. Y es cierto que los cristianos podemos decir eh, que no, que no pecamos intencionalmente. O sea, los que hacen la palabra los que estudian la palabra de Dios y con el deseo de su corazón intentan ceñirse a Él y seguir el camino que él dice. eh, si caemos no es porque lo hagamos con la intención de caer, ¿cierto? Será porque tuvimos alguna distracción en algún momento, ¿cierto? O que vino esa tentación que de repente allí nos quiere hacer temblar la carne y a lo mejor caímos, pero eso no significa que nosotros nos quedamos allí en el suelo revolcándonos en el pecado. El Espíritu Santo nos habla y nos hace tomar conciencia de que hicimos algo malo y nos lleva al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, dice aquí, eh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto, hermano, nosotros cualquier pensamiento que venga a nuestra mente malo es ya, o decimos alguna mala palabra, mis hermanos, y estamos pecando. No estamos exentos de caer en pecado, ¿ya? Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Dice, todos somos pecadores. Al joven rico se le dice, a él se le dice, creo, ¿cierto? Sí, que no hay bueno ni uno solo. Entonces, ¿cómo reparar la brecha que el pecado produce entre Dios y nosotros? Algunos han planteado dos posibles soluciones al problema. Solo la ley,
que es la salvación por obras, un concepto erróneo de la función de la ley, o solo el Evangelio, salvación por fe, ¿cierto? Yo creo en Cristo y con eso es suficiente, ¿cierto? Aboliendo la ley. Bien entendidos, ley y evangelio no son incompatibles, sino que ambos colaboran en nuestra lucha contra el pecado. Cada cual tiene su función, pero no están separados los unos del otro. ¿Ya? Entonces, la lección de esta semana tenía allí 5 títulos importantes que están resumidos aquí. Primero, en el pecado, que dice evitar la tentación, consejos para evitar el pecado. Luego de la ley, ¿cierto? La ley y el pecado. Y el tercero, el evangelio, que son los 3 títulos, o sea, las 3 partes que lleva el título de la lección. El evangelio y la ley edificados sobre la roca. Vamos entonces de lleno al día domingo, cuando estudiamos acerca de cómo evitar la tentación. Y aquí está un versículo que estudiamos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, perdón, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Es decir, hermanos, el pecado que está en nosotros, el pecado que está en nosotros, en nuestra carne, ¿cierto? De allí es que somos tentados. Cada uno es tentado de distintas formas. Ninguno es tentado de la misma manera. El pecado que lo hace caer a usted o la tentación que lo hace caer a usted, lo más probable es que no sea la misma tentación que me hace caer a mí. A mí, por ejemplo, el diablo no me puede venir a tentar con alcohol, porque yo no bebo, porque soy abstemia, o con drogas, porque no me drogo, pero a lo mejor, ¿cierto? Por el asunto a lo mejor de la comida, que todavía estamos en esa lucha de tratar de alimentarnos bien, me puede hacer caer, ¿cierto?, en la tentación de ser demasiado glotona, ¿ah? O de comer cosas que le hacen mal a mi cuerpo. Y es pecado también eso, mi hermano, porque debemos cuidar el cuerpo, ¿ah? O a lo mejor a algún varón, alguna eh, dama, ¿cierto? Mirar a otra persona que no es su esposo, su esposa, ¿cierto? Entonces, eh, dice aquí que Santiago llama dichoso a quien resiste la tentación, ¿ya? Pero aclara que la tentación no viene de Dios. Dice de que Dios no tienta a nadie y que Dios tampoco puede ser tentado, ¿ya? Sino que la tentación surge de nuestros malos deseos. Ese, ay, ese deseo o ese mal deseo o esa cosa que nos arrastraba o que nos mantenía allí en el lodo, ¿cierto? Ese viejo hombre que decimos nosotros a veces que tiene esos malos deseos es el que surge en la tentación. ¿Ah? Y el enemigo es a ese hombre al que quiere buscar y hacer caer. Hablábamos también, mis hermanos, de que nosotros, se dice mucho de que el enemigo no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede ver nuestras actitudes ante la tentación. Por ejemplo, a un hombre que le gustan mucho las mujeres, que es un mujeriego, le saltan los ojitos cuando ve a una mujer, ¿cierto? Dicen otros que se le cae la baba, ¿ah? O se pone todo coqueto. Esas son muestra, ¿cierto? El enemigo ve eso y dice, ah, a este le gustan las mujeres, con esto lo tiento. A una persona, ¿cierto? De que de repente está viendo televisión y se pone a ver las telenovelas y ve que le gustan y le gustan y ve la cara de felicidad o de admiración que esa persona pone cada vez que está ahí viendo la televisión, ah, le pongo más, entonces vamos a tentarla con esto. Y así, hermano, con todos los malos deseos que podamos tener nosotros, se nos ve en la cara, se nos nota. ¿Ah? El enemigo se ha hecho experto en el lenguaje corporal para entender qué es aquello que nos puede hacer caer. Es por eso que nosotros debemos estar firmes, mis hermanos en Cristo, para no caer en esas tentaciones. Porque usted dice, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que sabe? Y vemos y dábamos el ejemplo de la inteligencia artificial, mis hermanos, en este tiempo.
de que, por ejemplo, usted ve algo en internet, ve una sola cosa y después le empiezan a aparecer solamente cosas de esas. La otra vez el pastor Demi decía, yo estaba hablando con mi esposa de que me quería comprar zapatillas, no estaba hablando por teléfono, no estaba haciendo nada, pero tenía mi teléfono cerca, ¿cierto? Y de repente empieza a ver su teléfono, había entrado al Facebook a publicar algo, a una invitación para una reunión, y empiezan a salir publicidad, ¿cierto? De zapatillas. Entonces, claramente, mis hermanos, el teléfono sabe, escucha, aunque usted no lo crea, porque nosotros a veces pensamos, yo fui secretaria de iglesia y se hizo una invitación para que los hermanos pusieran sus datos y y pudieran actualizarlos, y muchos hermanos decían no, porque después con eso a, nos van a buscar, nos van a perseguir. Mis hermanos, si usted tiene un teléfono, todos sus datos ya los tienen. No necesitan que usted esté inscrito en la iglesia, que los datos estén en su iglesia para saber quién es usted. Así es el diablo, así es Satanás. Él conoce, nos conoce, no necesita leer nuestra mente para saber qué es lo que nos gusta. Perdón si me alargué un poquitito con esto. Pablo dice aquí, habla de un tentador, ¿ya? Que es Satanás, el que Jesús identificó como Satanás. Él es el que mejor sabe usar nuestras debilidades para llevarnos al pecado. No olvidemos que estamos inmersos en una guerra cósmica entre Cristo y Satanás y que el tentador hará todo lo posible para apartarnos de Cristo. Hay algo que dice Jesús, el que no es conmigo contra mí es. Y es así de claro y tajante. El que no es con Cristo es con el diablo. Y en todo orden de cosas, porque todos los días nosotros tenemos que elegir, ¿ah? Yo elijo para bien o para mal, para bien o para mal. Y por eso siempre debemos estar pensando, mis hermanos, lo que hacemos. A veces actuamos de forma apresurada, sin pensar, sin meditar, y es por eso que caemos. ¿Mm? Así que dice aquí que no olvidemos que estamos inmersos en una guerra cósmica entre Cristo y Satanás y que el tentador hará todo lo posible para apartarnos de Cristo. Sansón es un claro ejemplo de una persona que cede a la tentación al dejarse llevar por sus emociones. Él con sus ojos vio algo que le gustó y quiso tenerlo. David mismo, ¿cierto? También. Y bueno, y tantos ejemplos, mis hermanos. Entonces, aún sabiendo que estas cosas iban en contra de la voluntad de Dios, ojo con lo que vemos. Si el problema de repente no es lo que vemos, sino que nos quedamos allí pegados mirando esa cosa. Y eso nos hace desearla, anhelarla. Hablábamos de que no podemos evitar que los malos pensamientos lleguen a nosotros, pero no debemos darle cabida en nuestro corazón. Entonces dice aquí, ¿cómo evitar la tentación? Primero, buscando a Dios, especialmente cuando viene la tentación, mis hermanos, cuando viene ese mal pensamiento, ese mal deseo, reconocerlo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, ¿cierto?, a identificarlo y nos dice, y nos prende una alarmita ahí en la cabeza, eso que llamamos conciencia. Nos dice, por ahí no, o por ahí sí, ¿cierto? Pasando tiempo a solas con Él, pasando a tiempo con Dios, reconociendo, mis hermanos, que somos débiles, somos frágiles, necesitamos de Dios, ¿ya? Echando mano del escudo de la fe. La fe que es importante, lo estudiamos la semana pasada, mis hermanos, porque sin ella es imposible agradar a Dios. O sea, debemos acercarnos a Él con fe, sabiendo que Él es nuestro Padre, que nos quiere escuchar, que de hecho nos escucha y que nos quiere ayudar y nos quiere fortalecer y librar del pecado. Vamos a continuar. Esto fue el día domingo, perdón, aquí. El día lunes dice consejos para evitar la tentación. Y aquí hay un versículo que nos acompaña. En Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Claramente decíamos que esto no era literal, mis hermanos, pero
muchas veces dejamos que la tentación entre por nuestros ojos o que entre por nuestra boca o que entre por nuestros oídos, ¿ah? Y estamos dándole cabida al diablo. Entonces, no permitirlo, no permitirlo. Dice Jesús nos dejó instrucciones claras para evitar el pecado. Y dice aquí, evita hacer lo que te puede llevar a pecar. Por ejemplo, si sé que tengo debilidad con el alcohol, entonces no debo comprar alcohol. Si yo sé que tengo debilidad por las redes sociales, eh, por estar allí mirando una y otra cosa, dejar el teléfono a un lado por más tiempo, ¿cierto? Y solamente usarlo si es que voy a usarlo para llamar por teléfono o para escribir un mensaje, para lo que se usa el teléfono realmente, o para informarme de noticias de repente, pero no estar todo el día pegado allí al teléfono. Hermanos, salimos a la calle y todo el mundo está pegado a su teléfono. Vamos, subimos a una micro, la mayoría de las personas, vamos a un consultorio, la mayoría de las personas están con su teléfono. Entonces, aquellas cosas que me pueden hacer llevar a pecar, alejarlas de mí. Evita ir a lugares donde puedes pecar. Por ejemplo, ir a una discoteca. eh, eh, a- Hay un hermano del que yo siempre hablo cierto, de su historia, cómo él estuvo sumido en el alcohol, en las drogas y abandonó todo eso, gracias a Dios, porque él da gloria a Dios siempre de eso. Y él decía que ni siquiera va a esos asados a que los invitan los amigos, porque él sabe que ahí va a haber alcohol, van a haber cosas, o si va un momentito, ¿cierto? Y se va al tiro porque después empieza que la música, que el trago. Entonces, evitar, mis hermanos, lugares que nos puedan hacer caer en la tentación. Evitar ver lo que te puede hacer pecar, por ejemplo, ver películas con escenas indecentes. Si sabes que eres débil a las mujeres, evita la pornografía, evita ver cosas en la televisión que pueden hacer que tu mente empiece a trabajar de forma sucia. En definitiva, hermanos, haz todo lo posible por no cometer pecado. Hermanos, qué importante esto que está aquí. Hacer todo lo posible por no cometer pecado. A veces simplemente somos como niños pequeñitos, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. Entonces, si llega la tentación, mis hermanos, si somos tentados, no cometer el pecado y orar por ello. Cuando vienen esos malos pensamientos, Señor, quita estos pensamientos que están en mi cabeza. Quítalos, por favor, orar, pedirle al Señor. Entonces, primero, no te creas autosuficiente. Hermanos, somos débiles. Satanás es poderoso. Y si bien es cierto, Cristo lo venció, es poderoso, tiene poder y va a usar cualquier artimaña para hacernos caer. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Es un enemigo que está vencido y está usando, pero sus últimos recursos para llevarse con él a los hijos de Dios. Pero tiene poder, mis hermanos. Deja de decir a todo el mundo cuán bueno eres. Sé humilde como Jesús. Oh, si yo soy tan bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Pensamos, ¿cierto? Y ponemos hasta cara de santo. Debemos ser humildes como Jesús. Haz lo que sea necesario para erradicar la lujuria de tu corazón. Bueno, esto está más que claro allí, ¿cierto? Deja de criticar y juzgar a los demás. Hermanos, nosotros no somos jueces. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y si tenemos alguna crítica, es a la persona directamente, con amor. No andar chismeando allí, ¿cierto? Por lo que están haciendo las personas. No odies a tus enemigos, sino que ora por ellos. Deja de enojarte con quienes te rodean. Aquí hay muchos consejos, mis hermanos, para evitar el pecado que debemos seguir. Vamos allí a ir al día martes, me parece que es este. Dice la ley y el pecado. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado
es infracción de la ley. Ahí está, ¿cierto? La vinculación entre la ley y el pecado. Hermanos, la relación de la ley con el pecado ha sido mal interpretada por algunos que piensan que al guardar la ley pueden redimir sus pecados. Era lo que hacía el legalismo en los tiempos de Jesús y antes de él. Esa idea ha llevado a otros al otro extremo, es decir, que la ley ha sido abolida. No, si la ley fue clavada allí en la cruz. No, si la ley era para los judíos nomás. ¿Mm? Entonces, el problema ha sido pensar que la ley está relacionada con la salvación como medio o como tropiezo para alcanzarla. Pensar que yo solamente si guardo los mandamientos me voy a salvar, como el joven rico, ¿cierto? Que él se creía bueno, ¿ah? Porque va a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿ah? Pensando en que Jesús le iba a decir que él también era bueno porque él guardaba toda la ley. O pensar, ¿cierto?, de que no necesito porque Jesús ya murió por mí y yo ahora soy salvo y como soy salvo, soy siempre salvo, aunque yo me caiga, aunque cometa pecados. Eh, Había un tiempo en que se vendían las indulgencias, ¿cierto?, que eran perdón por los pecados y la gente compraba estas indulgencias, incluso compraban extras, ¿cierto?, por si caían más adelante. Entonces, hermanos, se lleva a los extremos esto. No hay un término medio, no hay sabiduría en el entendimiento de esto. Dice que, como les decía antes, que la gente piensa que la ley está relacionada con la salvación, con medio o como tropiezo para alcanzarla, pero la función de la ley nunca ha sido salvífica, como decía nuestro hermano Marcelino. Entonces, ¿cuál es pues su función? La ley nos muestra el pecado. Sin ley no sabríamos lo que es el pecado y por tanto no buscaríamos la solución. Es decir, la ley es un espejo donde yo puedo verme tal y cual soy, el pecador que soy. Y allí se ven mis pecados, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos a Cristo, que fue perfecto, intachable en todo lo que Él hizo, más inmundo nos vemos aún, ¿cierto? Porque Él murió por mí, más encima. La solución a nuestros pecados es Cristo, pero tenemos que entender de que yo sigo siendo pecador, o sea, yo soy pecador, pero tengo que estar, ay, ¿cómo lo puedo decir? Tengo que reconocer mi necesidad de Cristo para que mis pecados sean perdonados y dejar de ser ese pecador. Pero todos los días pecamos, entonces todos los días tenemos que ir a Cristo. Pero hermanos, no olvidar no olvidar de que por sí sola una cosa o la otra no, no significan nada. Juntas, van juntas la ley y la salvación. Y ¿cómo se llama? Sí, la salvación. El evangelio, perdón. Dice aquí que lejos de ser una carga, la ley es una valla protectora que nos evita sufrir las terribles consecuencias del pecado. Como decíamos, la ley del tránsito que libre y guarda las vidas de las personas que guardan esta ley, ¿cierto? Para que no tengan un accidente. Porque la ley dice que no debo cruzar con luz roja, porque si cruzo con luz roja puede venir un auto del otro lado que está con luz verde, ¿cierto? Y puedo chocar y mi vida está en peligro. Y es así como funciona la ley de Dios en nuestra vida. Hermanos, si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo nomás, me interrumpen, no hay ningún problema. Vamos a seguir con el Evangelio. Dice que el Hermanita Evangelio, Mónica, muy hermanita buenos Nancy, días y muy buenos días con nuestros hermanos. Bueno, para acotar un poquito acá, es verdad que si pecamos o hemos pecado y hemos pecado tanto antes, ahora y siempre, pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado justo
quien intercede ante el tribunal del Padre por nosotros, y el Santo Espíritu también dice, ¿no?, que con gemidos indecibles intercede por nosotros. Es verdad, nosotros no necesitamos tener dinero, como antiguamente los católicos pedían la santa indulgencia, ¿no? En acorde al tamaño del pecado, que si era una casa, un terreno, y bueno, tenían que pagar. Pero nosotros somos dichosos y nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a esta tierra a interceder por nosotros, y cada pecado, es verdad que los ojos de Dios no hay tamaño del pecado. El pecado es de un solo tamaño. Ya que pecamos no, no solamente con las obras, sino de pensamiento, de palabra. De repente algo hemos visto en la calle y ya lo estamos codiciando. O algo que ya con la mirada ya lo estamos matando. Y a veces hasta sin querer pecamos en todo momento. Y nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra a morir en la cruz. Es verdad, cada uno somos el precio de su sangre, que nos ama, que nos dice, hijitos míos, arrepentíos y venid en pos de mí, ¿no? Y abramos pues nuestros corazones. En verdad, una vez más digo que la ley, los mandamientos, es nuestro espejo para vernos en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Y cada vez yo creo que cada mañana que estamos estudiando esta semana acerca del pecado, y decimos, Señor, cuanto más voy a pecar, cuanto más hay pecado, pero ahí estás tú intercediendo con el Padre. Y bueno, pues yo para mí personalmente, esto es para ver en qué estoy pecando. Y también, no solamente que si lo estoy haciendo todavía por costumbre, como anteriormente hemos estudiado ya, que en el mundo el pecado para la gente del mundo es como comer un pan, que alguna vez dije, pero que por qué mientes, ¿no? Caramba, no te van a matar. Y di la verdad, las cosas tienen que ser así. Dicen, no, pero es un pecado, una mentira blanca, pero a los ojos de Dios no hay mentira blanca. No es porque estamos apoyando a este señor o a esta señorita que tiene que salir de las cosas que cometió, que mintió o que robó. A los ojos de Dios, el pecado es pecado. Y no hay mentira blanca, como dicen los hermanos católicos. A los ojos de Dios, el pecado es de un mismo tamaño. Bueno, hermana, para mí me sirve también la palabra matar, adulterar, mentir y falso juramento, que en este tiempo vemos, no es infringir la ley, infringir el mandamiento del Señor, y la paga es la muerte. Que Dios nos perdone por todo hijo, y esto sea para aprender más y más y también escudriñarnos, o si tenemos todavía el hábito, pues también corregirnos, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros y que pongamos en práctica lo que estamos estudiando. Amén, Amén. hermanita Mónica. Amén, Gracias. mi hermanita Nancy. Em, Debemos entender cada día, mi hermano. Si esto es lo lindo de poder estudiar la palabra de Dios todos los días, mi hermano, de sentir y de saber que necesitamos de Dios. Lo necesitamos en todo momento y en todo orden de cosas, porque sin Él estamos irremediablemente perdidos. Él hizo ya todo para salvarnos. Todo, todo, todo lo hizo. Pero aún así,
Nosotros necesitamos estar allí pegaditos a la vid. Necesitamos entregar nuestro corazón sinceramente. Y el problema es que muchas veces estamos tan pegados al mundo o todavía hay tantas cosas del mundo en nosotros que nos cuesta estar completos en el Señor. Pidámosle, como decía nuestra hermanita, oremos para que podamos estar allí siempre, Señor, y que nos libre de toda tentación, que nos libre de todo pecado, que nos libre de malo pensamiento, de malas palabras, de cosas que no debemos ver, que no debemos escuchar. Eh, no sé si alguien más iba a hacer un comentario porque me pareció que escuchar a alguien más aparte de mi hermana Nancy. Bien, vamos a continuar, pero ya saben, hermanos, que me pueden interrumpir, que no hay ningún problema. Dice que, bueno, aquí hablamos del Evangelio y la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí podríamos decir, si usáramos este versículo, ¿cierto? De que no necesita la ley, ¿ah? Que somos justificados simplemente por creer en Jesucristo y que no existe la ley. Hermanos, nuestra salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, la obtenemos gracias a la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es cierto. Esto nos impele a amar a Jesús por ello. ¿Somos agradecidos? El problema es ese, que muchas veces somos mal agradecidos. Dice, y ese amor lo demostramos precisamente guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Debemos amar a Dios primeramente y a nuestro prójimo también. Repasemos entonces la relación entre la ley y el Evangelio, es decir, la salvación por la sangre de Jesús. Primero, la ley define qué es pecado, ¿ya? Que el pecado es la infracción de la ley. Cuando pecamos, somos condenados a la muerte eterna. Ahí está, infringimos la ley y esa es la paga del pecado, ¿cierto? Somos condenados a la muerte eterna. La ley es incapaz de perdonar el pecado, porque la ley solamente juzga, ¿sí? Jesús sufrió la muerte eterna para pagar por nuestros pecados. Y allí está la solución a nuestro problema. Tenemos el problema del pecado, pero allí está la solución, Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, nuestros pecados son perdonados, ¿sí? Y una vez perdonados, guardamos la ley para no pecar de nuevo. No queremos pecar de nuevo, nos avergüenza pecar de nuevo. Eh, nos duele pecar porque no queremos que este sacrificio sea en vano en nuestra vida, ¿sí? Jesús nunca pretendió anular la ley, sino confirmarla. No vino para abrogar, sino para cumplir. Tanto la ley como el Evangelio son un reflejo del carácter mismo de Dios, el amor. Y eso es el amor a Dios y el amor al prójimo. Luego dice aquí, edificados sobre la roca es Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la pregunta ayer era, ¿es usted un hombre, una mujer prudente o un hombre o una mujer insensata? ¿Somos prudentes o insensatos, hermanos? Aceptar el Evangelio supone seguir el proceso. El primer paso es el conocimiento y el reconocimiento, añadiría yo, el conocimiento de Dios, de su palabra, de su voluntad para mi vida. Reconocerle primero a Dios, reconocer que soy pecado, o sea, que soy pecador, reconocer que necesito de Él para cambiar mi vida. Debemos saber que alguien puede redimirnos, hermano. Debemos reconocer esa necesidad de este alguien. Dice aquí que el conocimiento por sí mismo no nos salvará,
Jesús comparó a aquellos que reciben el conocimiento de la salvación, pero no ponen en práctica los principios del Evangelio con una persona que edificó sobre la arena y fue grande su ruina. Muchas personas piensan que porque aquí no han sido arruinados o no han sido destruidos, eh, en el día aquel, cuando venga Jesucristo, no les va a ocurrir nada. Ahí va a ser el gran lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Allí vamos a decir, uy, ¿por qué? ¿Por qué no le busqué a tiempo? ¿Por qué no hice su voluntad? ¿Por qué no me arrepentí? Y ya va a ser tarde. Entonces el llamado es hoy, porque hoy es el día de la salvación, como dice el cantito tan hermoso ese. Hoy es el día de la salvación, porque usted no sabe qué va a pasar mañana. E incluso usted no sabe qué va a pasar en 2 minutos más. El Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe y por eso quiere que ahora mismo estemos a cuenta con Él, que le reconozcamos como nuestro Salvador, que solamente Él nos puede ayudar a cumplir la ley del amor. Dice aquí que el conocimiento debe ir acompañado con actos concretos. Es decir, mis hermanos, yo conozco la palabra de Dios hoy, estamos estudiando aquí la palabra de Dios, conociéndole más a Él, reconociendo, ¿cierto? En su palabra la verdad que me hace libre, que me salva, ¿ya? Pero debe ir acompañado de actos concretos. Debo escuchar la voz del Espíritu Santo. Si yo hoy oré y pedí al Señor que me llenara de su Santo Espíritu, debo escuchar su voz y no ser desobediente. Esa vocecita que llamamos conciencia, que nos dice lo que debemos o no hacer, escucharla y obedecerla. Movernos por fe, hacer lo que el Señor quiere que yo haga, caminar por fe. Dice aquí que somos justificados sin las obras de la ley. Es cierto, las obras no me salvan por sí solas. El amor con que yo hago esto por amor a Dios, ¿cierto? Las obras finalmente son el fruto de mi amor. Dice, pero es necesario que esas obras se vean en nuestra vida como resultado de nuestra salvación, porque soy salvo. Cristo vive en mí, su Santo Espíritu mora en mí, me hace una nueva criatura y yo ahora camino de otra forma, ¿sí? Camino como salvo, como salvo, porque eso es lo que soy, ¿ya? Pero mis hermanos, recordar y no olvidar que esta comunión es diaria, debe alimentarse diariamente por nuestro bien, mis hermanos, por nuestro bien. Dice, cuando aceptamos a Jesús y vivimos en estrecha relación con Él, guardando sus mandamientos, estamos edificando sobre la roca. Y para finalizar, aquí el Espíritu de Profecía nos dice que la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Y esto es, o sea, estaríamos en un gran problema si sabemos que la ley nos condena, pero no hay salvación, no hay remedio para nosotros. Estamos condenados a muerte, mientras promete vida al que obedece esa ley. Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor, pero solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que podamos ponerle en primer lugar siempre, que podamos buscarle cada mañana, escuchar su voz llamándonos, invitándonos hasta acá para poder aprender más, mis hermanos, porque esto nos va a ayudar a reflexionar durante el día, a recordar durante el día qué es el pecado, qué es la ley, la obediencia que debo tener hacia Dios, mi amor en agradecimiento por lo que Él ya hizo y cómo puedo yo cometer este gran pecado contra Él, mi Salvador. Como decía, como dijo José, ¿cierto? ¿Cómo puedo cometer yo este gran pecado?
¿Cómo puedo hacer yo este pecado? ¿Cómo puedo apartarme yo así de Dios si Él ya lo dio todo por mí y para que yo sea salvo? Hermanos, que el Señor nos ayude a andar en sus caminos y hacer su voluntad, ¿cierto? Para honra y gloria de su nombre. Finalizamos aquí, mis hermanos. No sé si hay algún comentario final antes de despedirnos con la oración. Bien, vamos entonces a orar. Hermano Marcelino, no sé si todavía está allí, hermanito, si es que no se ha ido ya al trabajo. Nos despide con la oración, mi hermanito. Bien, hermanos, vamos a orar, nos ponemos reverentes, oremos pues. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este momento de reflexión, meditación, de estudio de tu palabra, Señor, porque usted es misericordioso con nosotros. Aunque nosotros no merecemos nada, sin embargo, Señor, nos das tu voto de confianza por regalarnos un día más de vida, Padre mío. Gracias, Señor, por las lecciones aprendidas. Ayúdanos, Señor, a reverenciar tu palabra. Andar, Señor, con temor y temblor durante el resto de este día que estamos iniciando, Padre mío. Ustedes vean nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Vela, Señor, a nuestros hijos también. Señor, atiende las súplicas que hicimos, Señor, por nuestros hermanitos que están buscando trabajito, buscando salud, buscando, Señor, todas las deficiencias que cada hogar arrastramos, Padre mío. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que pasar muchas pruebas, pero sin embargo, ellos son peldaños que nos acercan más a ti, oh Padre mío. Bendiga a tu hija Mónica, Señor, a su esposo, hermano José Manuel, Señor, en el colegio. Cuida de él, oh Padre Santo. Bendiga también a tu hija Natalie, a tu hijo Darío. Bendiga, Señor, su ministerio. Bendiga también a tu hija Elsie Calcino Curie. Bendiga a la hermana Francisca Lucana, nuestra hermana Hilda Cuno Wilca. Asimismo, también bendiga a tu hija Inés Garayas, nuestro hermano Juan Irudi, bendiga a su familia, también al colegio, Señor, ayúdale, Señor, a ser paciente con los niños. Bendiga también a tu hija Margarita Segovia, bendiga a tu hijo Miguel Quino, nuestra hermana Nancy Santos, también bendiga a tu hija Rosa Curacia, a tu hijo Javier, bendiga también a tu hija Rosa Elizabeth, especialmente bendiga a su mamá, oh Padre mío, bendiga también a tu hija Sandra Bejar, a tu hijo David, bendiga a su familia, Señor, y también a nuestro hermano Víctor Quino Pente. Bendiga, sí, Señor, que ya se retiraron, Señor, acompáñale, Señor, hasta el día de mañana, en que nuevamente estaremos delante de ti, oh Padre mío, en el nombre de tu Jesús oramos. Amén, Señor, amén.